Te lo Sí, mereces. gracias. Sergio Alexander Guarines Torres, investigador del Centro de Estudios Geográficos del IGOT de la Universidad de Lisboa y miembro del Observatorio de Riesgos del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra. Sergio va a estar presentando junto con Patricia y voy a hacer un pequeño spoiler sobre ellos, aunque después vamos a presentarla a Patricia como se debe y contar que ellos vienen trabajando hace más de 10 años con organizaciones tanto sociales como ambientales en el territorio, lo que hace que esta presentación de hoy sea muy rica en cuanto a contenido sobre cómo llevar adelante nuestros trabajos, nuestras investigaciones en el territorio. Así que sin más, abrimos el espacio para que Sergio y Patricia se puedan explayar y contarnos toda su experiencia. Dele nomás, Sergio. Claro que sí, Judith, muchas gracias por tu presentación, por tu amable presentación, que aprovechamos para agradecer a todos el equipo de staff de la Sociedad de Científicos en Humedales. Eh, Enmarcar un poco que estos trabajos que vamos a presentar son el resultado del proceso que realizamos durante la convocatoria de FundMentor, la cual invito sinceramente a todos los participantes que nos están escuchando, que si tienen la oportunidad, participen, realmente enriquecen muchísimo el proceso, dan una perspectiva muy grande, porque es un equipo de personas de una capacidad técnica y científica muy alta. Entonces, bueno, agradecer a todo el equipo, a Lía, que hacen posible esta presentación y por supuesto a los patrocinadores que están de este proceso. Entonces, bueno, si quieres, Judith, me vas ayudando con las diapositivas, ¿te parece? ¿Puedes pasar, por favor? Dame un segundo, Claro que sí. que tengo que pedir el control. Ok, perfecto. Debería poder en este momento. Ah, Or I think that it's Leah under control. could be. No. Actually, Bueno, I'm controlling that. Well, wait. Oh, ok. Mientras solucionamos inconvenientes técnicos, como es costumbre en estos, suele suceder en estas presentaciones virtuales, aprovecho para enmarcar algo que no está dentro de la presentación y es que este trabajo, bueno, fue realizado durante FundMentor, pero también eh, hace parte de un proyecto investigativo. Los dos somos estudiantes de doctorado en Lisboa y hemos venido adelantando, como lo decía Judith, un trabajo en la sabana de Bogotá, que pues es una zona muy rica en humedales, tristemente muy desconocidos, muy afectados y muy degradados y fragmentados. Entonces, eh, este, más que un ejercicio académico, es un ejercicio también de visibilizar el trabajo de las organizaciones y el trabajo que se ha venido realizando. Entonces, bueno, muchas gracias. Entonces, bueno, esta presentación la hemos titulado Evaluación de riesgos ecológicos y análisis de cambio de uso del suelo en la sabana de Bogotá, perspectivas del ordenamiento territorial. Y vamos a enfocarnos en el impacto que se ha tenido sobre los humedales y algunos cuerpos de agua relacionados. ¿Puedes pasar, por favor? Siguiente. sí, espérame que Está bien, no te no preocupes. sé si lo tengo yo el control. Vale. So, Leah, can you go to the next slide, please? Next, Leah, please. Okay, thank you. Yes. Bueno, entonces me gustaría hablarles un poco también sobre la evaluación de riesgo ecológico, que es un tema que no es muy abordado cuando se habla de humedales, pero que puede ser de muchísima utilidad. Los estudios de caso que les vamos a presentar, que se enmarcan en la sabana de Bogotá, y algunos resultados preliminares y la discusión que hemos encontrado hasta el momento. Next, please. Ok, bueno. Me gustaría comenzar hablando un poco sobre el riesgo y la gestión del riesgo, porque sé que el riesgo siempre lo asumimos con riesgo de terremotos, incendios o otro tipo de riesgos, pero también hay un análisis muy específico que son los riesgos ecológicos, los riesgos que sufren los ecosistemas. Así como una población se puede ver afectada por un incendio, los sistemas ecológicos, los ecosistemas y la biodiversidad y la funcionalidad ecológica también está amenazada
bajo, pues, por diferentes amenazas antrópicas, y estas amenazas también pueden ser medidas a través de estas metodologías. Entonces, aquí hay algo importante que entender que la evaluación de riesgo ecológico es muy diferente a la evaluación de impacto ambiental, que la evaluación de impacto ambiental muchas veces se utiliza solamente como una lista de chequeo para proyectos y para desarrollar infraestructura y otras cosas, pero la evaluación de riesgos ecológicos va mucho más allá, es mucho más profunda y permite tener relaciones en cálculo, en medidas probabilísticas de qué tan posible es que una amenaza pueda ocurrir o se pueda ver manifestada en la degradación de ciertos ecosistemas. Entonces aquí vamos a encontrar dos elementos. Un elemento es la amenaza o los factores de amenaza y el otro elemento es la vulnerabilidad. El riesgo, al fin y al cabo, termina siendo una relación de estos dos factores. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener una amenaza de un volcán muy grande, pero si el volcán está en medio de un desierto o está en una comunidad alejada y no hay nadie cerca, entonces la vulnerabilidad sería cero, por lo que el riesgo se consideraría cero. En este caso que vemos acá en la gráfica, vemos que ambos están en un grado de exposición solar, ¿sí? Con un grado de amenaza, pero la vulnerabilidad de las personas que están bajo una sombrilla es mucho menor. Por lo tanto, el riesgo de quemaduras por el sol es mucho más bajo. Entonces, esta relación probabilística nos permite generar un proceso o una metodología que se ha venido desarrollando en las últimas 5 décadas para la evaluación de otro tipo de riesgos, pero que al usarlo para la evaluación de riesgo ecológico nos puede dar unos elementos muy importantes para el reconocimiento de los humedales. Next, please. Next. Ok. Bueno, está bien. Entonces, digamos que el modelo básico, el modelo generalizado de la evaluación de riesgo ecológico o de los diferentes riesgos, establece que existen tres elementos iniciales: una fuente de riesgo, una fuente de amenaza, una vía de afectación y un elemento receptor. Por ejemplo, un incendio, digamos que tendría una fuente que se origina en una chispa, pero tiene una vía de afectación. Es decir, si no hay un bosque, no hay unos pastos, no hay unos prados que puedan afectar esos cultivos, eh, no van a llegar hasta el receptor final. Entonces es muy importante evaluar estadísticamente y a niveles de probabilidad cada uno de estos elementos, tanto la vulnerabilidad del receptor, las vías de afectación y la magnitud de la fuente. Y cuando lo pasamos a elementos ecológicos, cambia un poco el panorama, porque las vías de afectación muchas veces no son tangibles y no son tan fáciles de leer, pero existen algunas metodologías y es algo de lo que me gustaría un poco hablarles hoy para poder establecer a nivel probabilístico cómo estas amenazas antrópicas realmente pueden llegar a manifestarse en un riesgo ecológico. Entonces, por ejemplo, muchas de las amenazas se realizan en las redes tróficas, en los procesos de integridad ecológica de un ecosistema, la fragmentación, y todos estos elementos deben analizarse estadísticamente y evaluarse cuál es el impacto real que va a tener el receptor final. Y depende de la escala en la cual yo lo quiera revisar. Si quiero revisar solamente las aves que están en los humedales, voy a tener una escala de análisis diferente si quiero revisar, por ejemplo, elementos ecológicos generales. Pues, next, please. Ok. Entonces, la evaluación de riesgo ecológico es un proceso cualitativo y cuantitativo inicialmente desarrollado para evaluar los efectos en el bienestar humano, pero recientemente se ha utilizado con bastante éxito en la... It's the next one, please. This one, thank you. Sí, entonces se ha venido desarrollando también para evaluar las afectaciones en los elementos ecológicos, en los elementos ecosistémicos, con bastante éxito. Generalmente es utilizado con mayor eficacia para elementos químicos, por ejemplo, para la evaluación de efectos químicos, y en la Unión Europea y en Estados Unidos es uno de los elementos para que la legislación permita o no lanzar un producto químico al mercado. Entonces, por ejemplo, el glifosfato, TDHA, todos estos contaminantes que se bioacumulan y que generan otras afectaciones, tienen procesos de evaluación de riesgo ecológico. Y esto lo podemos trasladar a los humedales.
si tomamos estas técnicas, que son técnicas iterativas, son técnicas que permiten el diseño de políticas públicas que se ven reflejadas en el ordenamiento territorial, pues nos van a permitir tener unas metodologías bastante novedosas, digámoslo, y muy interesantes para poder evaluar aquellas cosas que a veces no son tan obvias e incluir elementos sociales y culturales que también afectan el desarrollo. Entonces, next, please. Thank you. Entonces, este es el modelo generalizado de la EPA, de la Agencia para la Protección Ambiental estadounidense. Fue desarrollado más o menos a finales de los 60, inicios de los 70, pero en el 91 fue, digamos, oficialmente acogida por el gobierno estadounidense y se basa más o menos en la formulación, a nivel general, en la formulación de un problema, la definición de la escala de qué se quiere revisar, mirar todos los elementos que están generando la vulnerabilidad del sistema, calcular el nivel de vulnerabilidad del objeto de estudio, sea, por ejemplo, una familia específica de aves o el elemento que quiero tomar va a ser la regulación hídrica o la conectividad ecológica y hago un proceso de caracterización del riesgo, que es estos elementos que les comentaba de mirar la fuente, el camino de afectación y el receptor final. Finalmente, voy a revisar y realizar una y otra vez el proceso para poder evaluar qué fue lo que sucedió y, digamos, tener datos estadísticos y probabilísticos de que realmente los elementos que son vulnerables y que están expuestos sean realmente afectados. Next one, please. Ok, ahora para hablarles del estudio de caso, siguiente, por favor. Next, please. Ok, entonces, aquí tomamos como elemento expuesto los humedales de la sabana de Bogotá y como el elemento amenazante, lo que utilizamos fue el cambio de uso del suelo. El crecimiento urbano de la ciudad de Bogotá ha venido transformando grandes extensiones de suelo y obviamente al ser un área metropolitana hay una presión muy fuerte. Next one, please. Next. Ok, entonces el cambio de uso del suelo es un, digamos, proceso multidimensional en el cual intervienen factores sociales, económicos, culturales, estados del mercado, pero el cambio de uso del suelo es una de las principales amenazas para la biodiversidad en la actualidad. Genera la impermeabilización del suelo, la degradación, la fragmentación ecosistémica, altera las poblaciones, entonces tiene unos efectos muy profundos y unas causas muy variadas, de que pueden ser, por ejemplo, a nivel local, regional, eh, ya a nivel inclusive interdepartamental o regional, sería mejor, regional, en el cual ya cada política pública, por ejemplo, de cada administración de un pequeño municipio se ve afectado por las nacionales, por las políticas nacionales. Entonces, este es uno de los ejemplos de cómo un proceso bastante complejo puede simplificarse a través de la evaluación de riesgos ecológicos para mirar una afectación puntual. Next, please. Ok, next one. La metodología que utilizamos para el proceso de Mentor es relativamente sencilla. Bueno, can you put the full screen, please, to reproduce the maps incomplete? Full screen in no, left. Yes, thank you. Okay. Go back to the beginning. No. Bueno, básicamente les comento entonces, Madrid, Cundinamarca es un municipio ubicado, como les decía, en el centro de Colombia, en el corazón de Colombia. Se ubica en el área metropolitana de Bogotá. Bogotá I'm sorry. I think that it's enough if you leave it like that. Just put a little bit of zoom to see a little bit higher, bigger, I'm sorry. Ok, entonces, Madrid, al estar en una zona periurbana, al estar en una zona periurbana, eh,
tiene unas afectaciones muy grandes de Bogotá. Bogotá es una ciudad de 11 millones de habitantes, si contamos parte de su área metropolitana, que está en continuo crecimiento y está demandando nuevos suelos para crecer. Bogotá ya se quedó sin zonas para crecer y está consumiendo los municipios aledaños, como pasan los procesos de suburbanización de las grandes metrópolis. Next one, please. Entonces lo que hicimos fue un proceso de clasificación automática de usos del suelo a través de Machine Learning. Y tomamos unos polígonos e hicimos un proceso de enseñarle o diseñar un algoritmo para identificar esos humedales y después los comparamos con los humedales que estaban reconocidos en la legislación de cada municipio, de cada municipalidad, en el ordenamiento territorial, en lo que en Colombia se llama planes de ordenamiento territorial, o puede ser el plan maestro de uso de suelos, o bueno, diferentes nombres en Latinoamérica. Pero es el documento que regula los usos del suelo, las disponibilidades para la construcción y obviamente reconoce las áreas ecosistémicas principales. Next one, please. Next, please. Bueno, entonces básicamente aquí les muestro el área que teníamos. Nosotros encontramos un total de 642 humedales expresados en 1.480 hectáreas, es decir, somos un área de gran cantidad de humedales. Esto es en la cima de una montaña, hay que decirlo. Bogotá está ubicado a 2.600 metros sobre el nivel del mar, lo cual hace que haya una área muy importante para endemismos. Para la generación de biodiversidad muy específica. Y cuando lo comparamos con lo que está reconocido en los planes de ordenamiento territorial de todos los municipios, encontramos que solo 560 hectáreas están reconocidas, lo cual significa una reducción del 38% de los humedales. Estos humedales que no están reconocidos simplemente no existen para estas administraciones y eso aumenta el riesgo ecológico porque no hay una figura de protección que los reconozca y permite el desarrollo de minería, de ganadería extensiva, de agroindustria. Este sector es el mayor productor de flores de Colombia y Colombia es el tercer productor de flores del mundo. Entonces, la demanda hídrica es grandísima en esta zona. Next one, please. Entonces vamos a dividir los resultados por cuencas para hacerlo un poco más simple. Primero les vamos a mostrar la cuenca del río Subachoque. Next one, please. Ok, y vamos a centrarnos un poco en Madrid, Cundinamarca. Entonces, Madrid, Cundinamarca, no, I'm sorry, can you put the previous slide? I'm sorry. Thank you. Yeah. Disculpen. Entonces, como podemos ver, en toda la región hay una serie de humedales que se distribuyen a lo largo de todos los municipios, pero todos los municipios confluyen hacia el centro, en el municipio de Madrid, Cundinamarca. Madrid, Cundinamarca es un municipio productor de flores por excelencia. La mayoría de las flores de la región se centran en esta zona y esto no es al azar, es porque es el municipio con mayor cantidad de humedales en toda la cuenca y en todo el sistema. Entonces, eso ha generado unas dinámicas de uso y ocupación del suelo, de cambio de uso del suelo para la generación de nuevas industrias de flores. Y las flores consumen al año más o menos 3 millones de litros, 3 millones, perdón, 30 millones de metros cúbicos de litros de agua al año. O sea, la cantidad de agua es inmensa y sale de los humedales. Entonces, next one, now, please. Thank you. Ok, entonces lo que encontramos es que solamente el 18% de los humedales están reconocidos en Madrid, es decir, el 82% de los humedales que nosotros registramos no son reconocidos por el municipio de Madrid, Cundinamarca. Y cuando uno hace una comparación con los cambios de uso del suelo, estos humedales son el 95% de los humedales están cubiertos por cultivos de flores, que es lo que podemos ver aquí, esta mancha gris que nosotros vemos. Esta mancha gris son invernaderos para la producción de flores, lo que les comentaba, lo que aumenta las condiciones de riesgo. Next one, please. Bueno, entonces lo que hicimos fue tratar de entender las dinámicas históricas de estos humedales para entender por qué no estaban integradas en los sistemas de ordenamiento territorial y lo que encontramos es que
Madrid es un suelo, tiene suelos principalmente compuestos por suelos hidrofílicos, porque toda esta zona fue un lago ancestral que es el lago de Humboldt. Pero en los últimos 14.000 años, el río Subachoque, del cual lleva el nombre de la cuenca, fue drenando en esta zona y generó la condición para la aparición de todos estos humedales. Entonces, estos humedales estimamos que pueden tener varios miles de años con presencia en la zona, lo cual exigiría un reconocimiento, obviamente, por parte de la administración, porque uno de los argumentos que da la administración es que estos humedales son de origen artificial y por eso no podían estar incluidos en el ordenamiento territorial. Y lo que mostramos es que no son artificiales, son artificializados, es decir, fueron humedales naturales los cuales modificaron su forma, su cauce, el pulso hidrográfico, pero aún así están presentes y aún así guardan gran parte de la biodiversidad. Entonces clasificamos los humedales en cinco complejos de humedales, en el cual el elemento conductor ecológico de todos estos humedales son el tipo de suelos que encontramos. Entonces, next one, please. Entonces, en este primer humedal, en la zona número 2, vemos el complejo de humedales, el que llamamos Moyano. Es un complejo de humedales muy utilizado por la industria floricultora y digamos que son humedales que en algún momento de su historia, como están los suelos, es que estuvieron conectados, pero en este momento están fragmentados y no hay comunicación entre ellas. Next one, please. Next. Ok, thank you. Este es el humedal más largo que todavía tiene conectividad entre ellas y tiene conectividad porque en esta zona no ha habido cambio de uso del suelo para la industria de flores, solamente en la zona norte y un poco hacia el sur y ya en esa zona sí se ve fragmentación, pero en el centro del humedal se mantiene una conectividad ecológica que todavía se puede ver aquí en el slide bastante evidente y aquí vemos un contraste entre los humedales con afectaciones por agroindustria y los humedales o el sistema de humedales más bien que no tiene este tipo de elementos. Next one, please. Esta zona que vemos acá, de esta zona, ningún humedal está reconocido en el sistema de ordenamiento territorial y lo que encontramos es que es lo que fue una madre vieja, es decir, un brazo de un río que se canalizó y fue desviado, que en la actualidad no se ve como un río, pero lo que muestran los análisis de suelos es que en los últimos milenios, tal vez, sí fue un río y sí se conectaba con el cauce principal del río Subachoque, lo cual permitía la presencia de muchos humedales. En las zonas más bajas de esta cuenca, o sea, en las mayores depresiones, en la geomorfología más deprimida de este río, todavía se generan grandes humedales y de hecho los nombres de estas veredas, de estas zonas, están relacionadas con humedales, por ejemplo, Laguna Larga, Laguna Honda, Paso Ancho, que son nombres que los pobladores históricamente le dieron a lugares donde veían esas lagunas, esas formas, pero pues que ya han ido desapareciendo y simplemente se mantiene el nombre. Next one, please. Y este es un sistema de humedales. Si nosotros hiciéramos como si fuera un baño, por ejemplo, todo el sistema de drenajes del pulso hidrológico de esta cuenca drena hacia Madrid, Cundinamarca, y este acaba en el humedal de la Laguna de la Herrera. Este humedal hasta hace 100 años era el humedal más grande de la sabana de Bogotá y uno de los más grandes de la región, con una importancia ecológica fundamental para todo el sistema hidrográfico de la sabana de Bogotá, pero en el último centenio, en los últimos 100 años, ha venido desapareciendo. Y lo que nosotros encontramos es que efectivamente Madrid tenía gran parte de humedales y era un humedal gigante en esa zona por el tipo de suelos que encontramos, pero la fragmentación fue tal que en este momento solo persisten humedales artificializados de forma alargada que se corresponden con la forma de los invernaderos de los cultivos de flores. Entonces, estos riesgos ecológicos, digamos que el cambio de uso del suelo principalmente por la presencia de la agroindustria de flores,
ha causado la degradación sistemática de los cuerpos de aguas presentes en esta zona y adicionalmente las administraciones públicas no han reconocido gran parte de estos humedales, lo que profundiza las condiciones de riesgo para estos cuerpos de agua. Entonces, es necesario iniciar con un proceso de mejoramiento de los sistemas de ordenamiento territorial, sobre todo realizar ordenamientos a niveles regionales, en el cual todos los municipios presentes en la cuenca se pongan de acuerdo y generen procesos de ordenamiento conjuntos que garanticen la conservación de estos cuerpos de agua. Entonces, bueno, esto era un poco lo que les queríamos comentar. Next one, please. For finishing. Entonces, les agradezco muchísimo su atención y bueno, next one, please. Aquí un poco de la bibliografía, si alguien quisiera profundar un poco más en los temas y le doy paso a mi compañera. Next one, please, next. Patricia Velosa, si ella quisiera hacer, si Judith quiere continuar con la presentación de ella. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Impecable. Y esto demuestra la flexibilidad que tenemos los investigadores de llevar todo adelante. Vamos a dejar las preguntas para el final, pero quiero tomarme unos minutos para presentar a Patricia Velosa Torres, también investigadora integrada del Centro de Estudios Geográficos, Instituto de Geografía y Ordenamiento Territorial de la Universidad de Lisboa, en Portugal, quien está actualmente allí cursando su doctorado en geografía. Y nos saludan desde España hoy, así que tenemos un público internacional hoy en este seminario. Sin más, presentar a Patricia y darle la palabra para que extienda un poquito más y nos cuente ampliadamente sobre su experiencia también en la Sabana de Bogotá. Adelante, Patricia. Bueno, muchas gracias a todos y a todas, el equipo de la Sociedad de Científicos de Humedales, al programa Mentor, al cual nos vinculamos desde el año pasado junto con Sergio y donde hemos estado este año también trabajando con los profesores y las tutoras locales en este programa, también al cual aliento para que otras personas, estudiantes, pues puedan participar, ya que aquí pues se comparten muchos conocimientos de esta ciencia de estudio de los humedales que es tan amplia y que abarca tantas dimensiones a nivel social, ambiental y bueno, todo el conocimiento que es necesario para seguir gestionando estos humedales. Y bueno, entonces vamos ya a empezar esta presentación que el día de hoy está titulada Gobernanza Ambiental de los Humedales de Bogotá y la Sabana de Bogotá. Y bueno, ya muchas gracias, Judith, por tu presentación. Entonces, siguiente, por favor. Next one, please, Leah. Thank you. Ok, mi presentación está dividida en 5 partes y este es el contenido. Entonces, vamos ya para la primera parte, para la introducción. Next one, please. Ok, entonces vamos a empezar con una visión general de los humedales en Bogotá y la sabana de Bogotá. Next, please. Ok, bueno, ya me sirve también un poco la presentación de mi colega Sergio, porque él ya explicó un poco, porque ambos trabajamos, como comentaba Judith, ambos trabajamos en este territorio ya hace más o menos ya algunos años. Venimos trabajando con organizaciones sociales y ambientales, pues en la defensa, ¿no? de estos ecosistemas. Y precisamente esta es una imagen, la imagen a su izquierda de Colombia, un país de humedales, como lo se ha llamado, se reconoce. También esa es una publicación del Instituto Humboldt, donde nos muestra ya pues, espacialmente en imágenes la cantidad de humedales que se encuentran en nuestro territorio, digamos, es por la privilegiada posición geográfica en la que nos encontramos en medio de 2 océanos, el Océano Pacífico, el Océano Atlántico. Tenemos parte de la Amazonía, tenemos parte de la Cordillera de los Andes. Entonces, bueno, tenemos todos los climas, no tenemos estaciones, estamos en la línea del Ecuador, unos privilegiados a nivel mundial. Y bueno, esta riqueza geomorfológica, geográfica, pues nos permite decir que somos uno de los países que tiene el 26%
de su territorio cubierto por este tipo de ecosistemas, tanto permanentes como temporales. Eh, Estos datos también nos dan como esa dimensión. 29 millones de personas viven en municipios con zonas húmedas y teniendo en cuenta que Colombia tiene más o menos 52 millones actualmente de personas. Entonces, más de la mitad de su población conviven con este tipo de ecosistemas, bien sean humedales interiores, humedales costeros, turberas, bueno, toda la diversidad de humedales que existen. También, digamos, frente a esta diversidad, también existen muchos retos, ¿no? Porque también siempre vienen acompañado de esta diversidad, viene acompañado también de los usos que se le hacen y las consecuentes también afectaciones. Entonces, vemos que el 24% de los humedales de Colombia están, lamentablemente, están afectados por la ganadería y la agricultura. Aquí ya al lado derecho tenemos una imagen de Cundinamarca, que es uno de los 32 departamentos de Colombia. Y pues en este departamento está ubicado Bogotá, que es la capital, y pues Bogotá tiene 8 millones de habitantes permanentes y con la población flotante, la zona metropolitana, son más o menos 11 millones de personas que están en esta zona. Y los principales retos para los humedales urbanos y periurbanos, es decir, inmiscuidos, incluidos en una malla urbana y entre los barrios aledaños, los municipios aledaños. Esto pues obviamente cambia, ya no sería la ganadería, no agricultura los principales retos, sino los procesos de urbanización e industrialización, las principales afectaciones para este tipo de ecosistemas. Entonces, este municipio, estos departamentos, este departamento de Cundinamarca, sí, y Bogotá y la sabana de Bogotá, como vemos acá, esta es la sabana occidente, aquí en rojo. Estos humedales se encuentran sobre la cordillera de los Andes, o sea, son humedales interiores de agua dulce, son humedales altoandinos que los encontramos a 2.600 metros sobre el nivel del mar, lo cual le da unas particularidades en términos ecológicos, de conectividad, también del tipo de flora y de fauna que existen allí y también que son ecosistemas donde se reciben muchas aves migratorias que vienen también desplazándose desde otros departamentos y países. Bueno, en términos internacionales, podemos decir que Colombia, como tantos otros países, es signatario de la Convención Ramsar tiene 12 humedales designados y Bogotá tiene en total 17 humedales, pero solo 11 hasta el momento han sido declarados como el primer complejo urbano de humedales altoandinos de Latinoamérica por esta Convención Ramsar. Y ahorita también las organizaciones, Bogotá, la institucionalidad de Bogotá también están, digámoslo así, haciendo todo el proceso para que todo el conjunto de esos humedales sean declarados como humedales Ramsar. Y pues no está por más decir que el resto de la sabana de Bogotá, obviamente nos gustaría también poder acceder a esa categoría porque son humedales que están en la misma sabana y tienen las mismas, prácticamente las mismas características. Next, please, Lea. Ok, vamos entonces a hablar un poco de qué es esa gobernanza ambiental y por qué es tan importante para la gestión de estos ecosistemas. Next, please. Ok, en Latinoamérica ya se ha venido como ahondando este enfoque ya hace algún tiempo y pues aquí nos ha venido como esta reflexión de por qué, qué es la gobernanza, por qué la gobernanza ambiental, por qué este enfoque para hablar de la gestión de los ecosistemas. Y bueno, antes de entrarnos a esta palabra de la gobernanza ambiental, me gustaría un poco referirnos solamente al término de gobernanza. Entonces, qué es la gobernanza? ¿Sí? Entonces, esa gobernanza es esa toma de decisiones que no se limita al Estado y al gobierno formal. Con, digamos que antiguamente, o en las teorías más clásicas, se veía como la administración de los recursos, tanto financieros como naturales, como un problema solamente del Estado.
pero ese enfoque y también desde la geografía, desde la geopolítica, desde otras líneas, pues vemos que la aparición también de otras necesidades, de otros actores, son importantes tenerlas en cuenta y que no solo la parte institucional formal, digámoslo así, el Estado, tiene poder y puede tomar decisiones o debe tomar decisiones sobre los territorios. Entonces, con los diferentes movimientos también ambientales, con los diferentes actores y también con los diferentes retos, ¿no? Porque que cada vez más los humedales han venido perdiendo y desapareciendo, entonces también por esa preocupación de la ciudadanía como tal, pues se han venido también inmiscuyendo y haciendo escuchar, alzar su voz también para que sean tenidos en cuenta en estos procesos de toma de decisiones, ¿sí? Gobernanza como toma de decisiones. Entonces, ya para acercarnos a esa gobernanza ambiental, entonces nos estaremos refiriendo a esos actores, tanto formales como informales, a esos procesos, mecanismos y organizaciones que tienen que ver y que se entrecruzan en las decisiones de cómo se gestionan, cómo se acceden y utilizan los recursos naturales, bueno, en este caso, los humedales. Esta acción de gobernar es en sí un proceso complejo, diferenciado y multiescalar, o sea, es muy amplio, ¿sí? Pero como siempre, las acciones tienen una implicación a una escala local, ¿sí? Entonces, a pesar de que exista una legislación internacional, local, todo eso, o sea, se concreta, es en un punto y en un lugar. Entonces, es cómo se toman las decisiones a nivel también y que tiene un reflejo a nivel puntual y local para cada tipo de ecosistema. Entonces, next, please, Lía. Esta gobernanza ambiental eh, no, debe tener también unos criterios de evaluación o debe tener también unas características. Entonces, según una amplia literatura, esa gobernanza ambiental debe tener por lo menos, bueno, cumplir con ciertos criterios para que permita también la participación de otros actores y que no quede solamente el Estado, que también es limitado en términos de capacidad, en términos de personal, en términos de recursos, a a administrar y gestionar un ecosistema también que es complejo y pues los humedales son ecosistemas que se expanden a nivel mundial y que unos municipios tienen muchísimo más que otros. En unos municipios pueden tener incluso una diferenciación geográfica muy grande, entonces tienen diferentes retos a nivel ecológico. Entonces, alguna literatura nos dice que estos criterios de evaluación de la gobernanza ambiental entran por criterios, por ejemplo, de acceso a la información, de capacidades, en torno a qué capacidades tienen los diferentes actores, de coordinación, de inclusión, de justicia, de transparencia, en todos los procesos de participación. Bueno, tienen muchísimos criterios de evaluación en cuanto a las instituciones, las estructuras y los procesos, que son tres elementos que conforman la gobernanza ambiental. Entonces, básicamente, lo que nos dice es que esta gobernanza ambiental es un conjunto de actores formales e informales que logran un nivel de coordinación, de inclusión, de acceso a la información, de transparencia y participación para que se pueda llevar procesos de cogestión y que esos procesos de coordinación se vean reflejados finalmente en una coordinación y en un reconocimiento de la importancia de esos ecosistemas, que yo creería que es uno de los principales problemas que se tienen cuando hablamos de la gestión de los humedales, que no se reconoce su importancia ni a nivel ecológica, ni ambiental, social, cultural y económica. Entonces, next, please. Bueno, ahora me voy a centrar también como digámoslo así, en exponer o hablar un poco de cómo esos gobiernos, esos modelos de gobernanza se pueden expresar en dos casos
que uno es en uno de los humedales de Bogotá, que hoy hace parte también de la Convención Ramsar, y aquí ya me adelanto un poco, otro modelo de un municipio en la sabana de Bogotá, que es en Madrid, Cundinamarca, que también habló un poco Sergio, porque es el municipio donde pues hemos venido eh, trabajando. Entonces vamos a hacer como una pequeña exposición, voy a hacer una pequeña exposición de algunos elementos en común y cómo se podrían comparar en ese modelo de gobernanza de los dos ecosistemas que, a pesar de estar prácticamente a un mismo nivel del mar, o son tener ecológicamente iguales características, están separados por divisiones administrativas y también de conformación de actores, que eso marca algunas diferencias en cada caso. Entonces, next, please. Bueno, este humedal La Vaca Techovita, este Techovita es un vocablo también indígena que se refiere como al cacique indígena muisca que moraba en estos territorios. Todo esto era un territorio de los muiscas, que pues, no son nuestros ancestros de esta altiplano cundiboyacense, todo lo que es Cundinamarca, Boyacá. Y bueno, algunos de los nombres todavía se conservan y pues eso también hace parte de esa recuperación. Entonces, por eso lo nombro aquí, porque oficialmente solo se conoce la vaca, pero pues acá también desde las organizaciones se conoce como la vaca techovita. Entonces, acá hay un mapita de lo que es Bogotá, y esto verde son los humedales que tiene la ciudad, y aquí en este circulito ahí está la vaca techovita. Entonces, este es un humedal también muy importante, es uno de los 17 humedales que conforman estos importantes procesos de la red ecológica, de la estructura ecológica principal de la ciudad en términos de humedales. Este humedal, digamos, fue víctima, digámoslo así, de un proceso paulatino, porque se encontraba en áreas rurales hace muchos años, y por el proceso de urbanización informal, pues, digamos, fue dividido en dos partes. Entonces quedó dividido en dos partes. Aquí está el sector norte y el sector sur, y digamos que por ese proceso de informalización, pues se fue como afectando y se dividió el ecosistema. Bueno, solo la parte norte está reconocida en la Convención Ramsar, pero como desde las organizaciones, pues digamos, es todo un conjunto. Es un ecosistema intermedio entre lo acuático y lo terrestre, con diferentes zonas húmedas, semihúmedas y secas. Y bueno, digamos, ya para ir comentando así, este es un humedal que tiene muchísima participación de diferentes actores. Hay que nombrar también que Bogotá, o sea, de Colombia, es uno de los países que tiene una política nacional de humedales. Solo el 9% de los países a nivel mundial tienen una política nacional de humedales. El resto tiene una política, digamos, general del agua, pero lo que se recomienda también desde la convención es que exista una política específica para los humedales. Y aparte de tener esa política, Bogotá, o sea, la ciudad, y desde la Secretaría de Ambiente también de la ciudad, hay que reconocerlo, impulsado obviamente por las organizaciones ambientales, tiene una política específica para la ciudad, una política de humedales específica para la ciudad de Bogotá. Entonces, esto ha generado también desde todo el movimiento ambiental de la ciudad, que no solo se enfoca en los humedales, sino también en los cerros ambientales, bueno, en diferentes ecosistemas de la ciudad, que es un movimiento muy fuerte y de hecho es una referencia para el resto del país, para otros países también, en cómo se ha logrado hacer esta influencia a nivel institucional para lograr incluso también esta política. Lo que han hecho es que han conseguido, por ejemplo, ya desde el 2009, estos ecosistemas tienen un plan de manejo ambiental, ¿sí? Y eso es muy importante. El año pasado se hizo la actualización de esos planes de manejo ambiental. Esos planes de manejo ambiental son un instrumento supremamente importante, porque es donde se condensa toda la información. Se caracteriza a los humedales en su parte biológica, ecológica, cartográfica. Bueno, se hace toda una caracterización y tiene un componente participativo muy fuerte.
Y también debe traer un plan de acción donde se proyecta sus objetivos de conservación a mediano, corto y largo plazo. Entonces, digamos que la construcción de estos instrumentos denota esa gran participación e influencia que han ejercido organizaciones ambientales para la gestión de estos humedales. Ustedes pueden ver, por ejemplo, acá a la parte izquierda, este era el humedal del sector sur, o sea, pueden ver esa malla urbana alrededor de los humedales, o sea, aquí está en el 2016, totalmente casi desaparecido y actualmente han hecho muchos esfuerzos para que se pueda ver y ya tenga un cuerpo de agua, tenga procesos de reforestación. Este es el otro lado, es el humedal sector norte, digamos que se ha mantenido un poco mejor en términos humedales. Bueno, next, please. Estas son algunas de las organizaciones que participan y que están allí. Aquí está la Fundación Banco de Semillas con una de sus fundadoras, la señora Dora Villalobos, que desde hace mucho tiempo pues hace parte de esta, es una fundadora, ¿no?, de esta organización y pues bueno, también aparte son uno de esos actores de protección culturales, que aquí pues los he dividido tres tipos de actores: el económico y de control, de protección y cultural, y el institucional, y cada uno tiene una función, digámoslo así, en la protección o en la gestión de esos ecosistemas. También existe otra organización como Humedales de Bogotá, Guaches y Guariches, también es otra organización más de jóvenes que también están muy presentes defendiendo ese territorio y ayudando a su gestión y su cogestión. Entonces, siguiente, please. Bueno, aquí yo voy a hablar un poco de ese modelo de gobernanza de la Sabana de Bogotá con el caso de Madrid, Cundinamarca. Siguiente, por favor. Next, please. Aquí tenemos el mismo departamento, aquí viene Madrid, Cundinamarca, y el caso en el que voy a hablar específicamente es el humedal Moyano, que se localiza en este mapa abajo. Todos estos son los mapas de los humedales de Madrid, Cundinamarca, y este humedal particularmente es el que está en rojo, con esta crucecita aquí en rojo, que está limitando entre Madrid y otro municipio que se llama Facatativá. Entonces, ya como comentó también Sergio, este es uno de los municipios de Cundinamarca que más tiene humedales. Es el mayor productor exportador de flores del país. Y un dato importante es que ninguno de estos humedales, tanto naturales como artificiales, tiene un plan de manejo ambiental. O sea, eso quiere decir que no ha existido un proceso de caracterización profundo, no existe un proceso de participación, no existe un proceso de construcción de un plan de acción para definir objetivos de recuperación, de conservación, en diferentes momentos. Entonces, aquí, digámoslo así, se ha dado más prioridad a un uso más agroindustrial y no se tiene ese reconocimiento de esa importancia de esos humedales, ¿sí? Aquí, digamos, next, please. Les voy a mostrar unas fotos de cómo este ecosistema ha sido sistemáticamente afectado durante mucho tiempo, porque estos son predios privados. Eso tiene muchísimo que ver en la gestión, es el régimen de la tenencia de uso de los humedales. O sea, tanto si es privado como público, eso determina muchísimo los caminos de la conservación. Entonces, entre que más esfuerzos hagan las administraciones por adquirir predios y invertir dinero en su conservación, es mucho más recomendable, porque cuando hay predios privados, muchas personas y la mayoría de personas pues lo que quieren es sacar, sí, provecho de sus terrenos y no reconocen esta importancia. Digamos, acá, por ejemplo, en el caso del humedal Moyano, los dueños de esos terrenos lo conciben como una inundación simplemente y constantemente están intentando desecarlo. En 2016 fue una etapa muy fuerte donde hicieron un relleno, hicieron la quema de vegetación. Bueno, acá se ve el relleno, acá al otro lado derecho se ve como el suelo ya está prácticamente quemado y aquí era como, digamos, generalmente se debe ver aquí arriba.
Y actualmente, en el 2024, en este año, volvimos a hacer una serie de denuncias porque los dueños volvieron a hacer, abrieron acá un boquete y en este momento lo están desecando nuevamente. Entonces, junto con distintas organizaciones que ya voy a hablar de ellas. Next, please, Día. Aquí también dividimos ese tipo de actores en económicos, de control, protección cultural e institucional. Digamos acá, vemos cómo acá tengo una caracterización de cuáles son esos tipos de actores. Entonces acá son los dueños de las haciendas, las empresas de flores en el económico, cultivadores y ganaderos, y cómo la significación del humedal para ellos es un espacio privado, un espacio domesticar, que son terrenos productivos, es una inundación y cómo, cuáles han sido las acciones, usos y apropiación territorial que tiene cada uno de sus actores. Entonces, para identificar, digamos, esos procesos de conflictos socioambientales, es muy importante identificar qué tipo de actores están influyendo en los procesos de cogestión de esos humedales y cómo ellos tienen una concepción de la naturaleza, ¿sí? Sobre y cómo ellos conciben el humedal, si es un bien común, si es una zona de vida a proteger, si es un ecosistema en peligro, o si por el contrario es un espacio que tiene que ser productivo en diferentes momentos. Productivo en términos económicos, ¿no? Entonces, sabemos muy bien que los humedales son de los ecosistemas más productivos de la Tierra en términos, en diferentes dimensiones, ¿no? Si lo vemos también en la escala de los servicios ecosistémicos, y si pasásemos eso a un nivel financiero, ¿cuánto no dinero daría todos esos servicios que nos están brindando esos ecosistemas? Entonces, bueno, siguiente, por favor. Next, please, Leah. Entonces, estas son algunas de las organizaciones que también pues, con las que hemos estado defendiendo en diferentes dimensiones este humedal a nivel jurídico, social, de educación ambiental. Y bueno, aquí también hay otras organizaciones como el Ecoparque Los Gurrubos, la Asociación Herrera, Semilla, bueno, muchísimas organizaciones que hemos estado atrás y que pues desde hace más o menos 8 años, 10 años, venimos en este acompañamiento de este humedal, que es un humedal muy emblemático de la defensa de los humedales en la sabana de Bogotá. Next, please. Bueno, aquí rápidamente en las conclusiones. Bueno, creemos que, como les comenté, una de las principales retos es el reconocimiento de la importancia de esos humedales a diferentes niveles, tanto en su factor ecológico, su factor social, cultural, o sea, también las comunidades tienen relaciones culturales, por ejemplo, con los muiscas. Nosotros venimos de esa descendencia muisca. Para los muiscas los humedales, las lagunas eran sitios sagrados de vida. Entonces también cómo vamos a recuperar también esos espacios, esas visiones. Y bueno, también el régimen de tenencia de la tierra también es muy importante hacer como esa reflexión de esa visión productivista de los humedales, y también que hay otro tipo de alternativas y de otros tipos de usos, también que no solo los extractivistas, no solo desecar los humedales para producir alimentos o agroindustria, sino que esos humedales también pueden tener otro tipo de usos más recreativos, científicos, educativos, incluso también ecoturísticos, que también son igualmente importantes. Entonces, bueno, otra conclusión muy importante es el tema de la participación activa y organizada de las comunidades y la exigencia de la existencia de planes de gestión ambiental. Eso marca mucho la diferencia, y que también se reconozca y que esa participación sea también una participación constante, informada. Y bueno, para eso es importante también generar muchos procesos de educación ambiental en diferentes espacios. Eso también es un reto que se tiene. Y bueno, yo dejo por aquí porque creo que ya me pasé el tiempo, y bueno, podemos pasar también a la sección de preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Patricia. Primero y principal,
felicitarlos a ambos por el increíble trabajo que han realizado durante todos estos años y a pesar de que tenemos un montón de preguntas, no podemos hacer todas porque estamos muy limitados con el tiempo. Así que me gustaría preguntarte, Sergio, desde tu experiencia profesional, ¿cuáles son aquellas recomendaciones que vos nos podrías brindar a nosotros para poder disminuir el riesgo ecológico, en particular en el área en el que has estado trabajando todos estos años? Sí, Judith, gracias por la pregunta. Bueno, digamos que la disminución del riesgo ecológico de cada ecosistema es diferente dependiendo de las condiciones sociales, económicas, ecosistémicas en las que esté el humedal. Por ejemplo, los humedales urbanos, suburbanos o de áreas digamos, conurbadas, las medidas institucionales, ¿sí? Todo el tema de la gobernanza del que habló Patricia, el diseño de políticas públicas, es un elemento muy importante para la disminución del riesgo ecológico en este tipo de humedales, pero también la formación, digamos, de redes de personas interesadas, de actores no institucionales que también influyan en la gobernación, en la gobernanza, perdón, de estos cuerpos de agua. Es decir, todos estos grupos ambientales, grupos sociales, que exista esta formación ecosistémica para el territorio y que también estén haciendo un constante control y monitoreo sobre las amenazas que se están manteniendo sobre estos ecosistemas. Eso para la reducción de la vulnerabilidad. Y para la reducción de los factores de riesgo es obviamente mirar cuáles son los usos que se le dan a esos humedales, reducir los usos que generan gran impacto como la minería, la agroindustria, la ganadería y estudiar o revisar la posibilidad de usos de menos impacto como el turismo, por ejemplo, factores de aviturismo, de contemplación, prácticas culturales asociadas a los ecosistémicas tradicionales que no generan afectaciones de largo impacto. Perfecto, muchas gracias. Y me diste el pie increíble para poder preguntarle a Patricia. Entonces, estamos hablando de gobernanza y cómo poder implementarla. Entonces, la pregunta es, ¿cómo o qué herramientas, mejor dicho, tienen los actores no organizacionales para poder implementar esa gobernanza? Bueno, yo creo que existen muchos retos en diferentes niveles, ¿no? Tanto para la institucionalidad, para el gobierno. Lo primero, yo creo que es un reto también en cuanto al gobierno, un reto de coordinación, un reto de reconocimiento de estos humedales, de su valor en diferentes dimensiones. También yo creo que hay un reto a nivel institucional, es el tema de la financiación de las políticas. Eso siempre, digamos, también cuando uno hace una entrevista a un actor institucional, siempre salen, ¿no? Digamos con este apunte, no, no tenemos suficiente dinero, hay que priorizar otras cosas, entonces como que nunca se ve eso, como que eso se deja para después, estos temas de conservación y de participación. Entonces, eso como a nivel institucional. A nivel más social, cultural, el tema de la educación ambiental, del reconocimiento del funcionamiento, de la importancia que tienen estos humedales, también las organizaciones ambientales, ¿no? También dotarlas mucho más de esas herramientas científico-técnicas, de diferentes herramientas para que puedan también influir mucho más en la participación. Y otro también ahí es un reto también de fuerza de poderes, ¿no? De relaciones de poderes. Y que en cuanto a la institucionalidad reconozca también que las comunidades, que las organizaciones, las ONGs también son unos productores de conocimiento empírico y científico para esos humedales y que también pueden hacer unos procesos excelentes y muy concienzudos de cogestión y que también dotarlas y generar también espacios de diálogo y de capacitación junto con las comunidades que están alrededor de esos humedales, es muy importante trabajar. O sea, no hay un proceso de conservación exitoso si no se tiene en cuenta las poblaciones que viven alrededor de esos humedales. Entonces, es muy importante tener estos
sí, esto a la mano, mejor dicho, esta información, esta apertura también de cómo se debe gestionar. Entonces, son algunos de los muchos retos que existen. Completamente de acuerdo. Y tomo tus palabras para mencionar también que es increíble, no estamos hablando de cómo poder valorizar un sistema de humedal y todo lo que nos aporta, y ahora hablamos también de cómo valorizar las distintas formas de conocimiento. Y por eso es que es tan importante las herramientas de participación ciudadana, en donde no haya límites, y hago un poco un paralelismo con cómo estamos ahora nosotros trabajando en Human Mentor, pero tiene mucho que ver con esto, con poder romper estas barreras del conocimiento y disponibilizar información de acceso público para todo el mundo de forma gratuita y también en nuestro idioma. Y me atrevo a hacer una pequeña última pregunta, apelando a todo el conocimiento y toda la experiencia que ustedes dos tienen, para preguntarles si pueden muy chiquitito decirnos cuál es el ABC para poder hacer de un trabajo teórico a la práctica, cómo poder llevar adelante todas estas investigaciones que a veces quedamos nosotros más en la academia hacia el territorio. Si pueden puntualizarnos algunas cosas y con eso damos por finalizada el seminario. Sí, Judith, gracias. Es muy importante primero el trabajo y el fortalecimiento comunitario. Entender que la gobernanza y la gestión de un humedal es un proceso de una comunidad. No nos corresponde solo a la academia, investigadores, sino que hay que involucrar a los diferentes actores que tienen intereses en los humedales. Segundo, hacer procesos de formación para la defensa territorial, es decir, que la gente entienda el territorio. La academia tiene una función pedagógica importantísima en los territorios, debe mostrar a la gente desde qué aves, qué interacciones, qué elementos son los que deben disfrutar y amar de su territorio. Y tercero, también hacer una formación, digamos, un poco técnico-jurídica e inclusive política, es decir, que la gente entienda las relaciones de poder que se establecen en un territorio, que mire cuáles son los mecanismos para acceder a los diferentes aspectos institucionales. En Colombia, por ejemplo, el derecho de petición, la tutela, que es una función cuando uno le vulneran un derecho. Los humedales proveen derechos, son sujetos, pueden llegar a ser sujetos de derecho. Entonces, ese conocimiento técnico junto a la parte científica, pero tiene que estar enfocado con la comunidad, es la que genera un sistema de gobernanza paralelo que resulte en la defensa y en la conservación del territorio. Bueno, bueno, estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Sergio, y bueno, para sumar, yo creería que también hay que hacer ese mapa de actores, ¿no? De cada humedal. Cada humedal es un mundo, un proceso, una historia, y lo que yo comenté también un poco en la presentación es cómo trabajar también con los propietarios, en dado caso en que el régimen de uso sea privado, y para que ellos también tengan una apertura, ¿no? Porque obviamente hay unos intereses económicos muy fuertes, de entender, ¿no? Que esos humedales pueden ser también productivos en otras dimensiones, y cómo también se puede también como dar esa oportunidad para que no sean usados de una manera extractivista, y cambien también como esa apertura, ¿no? Entonces, ese mapa de actores, también eso, la academia aportando desde todas las dimensiones que se pueda aportar, que no se quede en una gaveta todas esas tesis, todos esos artículos que muchas veces se publican solo en inglés, y que no llegan, digámoslo así, pues a las comunidades, y también que la academia también se comprometa, ¿no? También políticamente con las organizaciones, con las ONGs, con todas las comunidades que, que están en terreno, ¿no? Entonces eso también es muy importante, que nos untemos también un poquito también las manos en terreno. Entonces, eso sería como por ahora. Mejor dicho, imposible. Y con estas reflexiones, muchísimas gracias, chicos. Fue increíble la presentación. Muchas gracias por el aporte, la flexibilidad a pesar de los problemas técnicos. Y quiero tomar las palabras de Jenny, que nos quería compartir una frase de Toni Morrison que dice: el agua tiene una memoria perfecta y siempre intenta volver a donde estaba. Con esto
vamos a contarles un poquito más sobre los próximos seminarios que van a poder encontrar disponibles a la brevedad. So, Leah, can you show the next or your upcoming seminars, please? Thank you. Entonces, tenemos, primero y principal, todos estos seminarios son, al igual que este seminario de hoy, gratuitos, solo deben registrarse en el link que se encuentra a la derecha. El 17 de octubre hay un seminario en inglés sobre el tópico Assessing Anthropogenic Impact in Nazca Wetlands on Proposing Conservation Measure International. El 4 de diciembre vamos a trabajar desde el Seminario de Latinoamérica y el Caribe con el doctor Carlos Manuel Burelo, Entschuldigung, y el doctor, perdón, solamente el doctor Carlos Manuel Burelo Ramos sobre TVA. Y en diciembre, el 19, tenemos el último seminario de este año sobre los procesos de financiamiento en los parques locales, en los humedales de parques locales. Con esto nos despedimos. Agradecemos nuevamente a nuestros sponsors. Leah, can you please go to the next slide with the sponsors? No, otra vez, muchísimas gracias a Catiles, a Arabe Mitigation y a Ecobot